18:13 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Nico, ¿con qué arrancamos? Así es, vamos a estar hablando sobre Alemania y antes de tocar el tema central, que muchísima gente puede creer que son justamente las elecciones que ha habido, me parece de suma importancia resaltar algo. Estas elecciones son para definir al sucesor de la famosa canciller Angela Merkel, quien va a dejar el poder después de 16 años al frente del gobierno. Y hay que recordar, cuando Merkel entró, Alemania era una potencia en sentido de energías, con energía nuclear, corregime Rami si en algún dato me equivoco, obviamente, con energía nuclear, con una Unión Europea organizada, con fines un poco mejores que los de ahora. Sería un poco decir que eran fines excelentes o que iba en buen camino. Y hoy se va con una Unión Europea que Gran Bretaña se fue, Italia se quiere ir, y un montón de países, principalmente los orientales, que el grupo de Visegrado, Hungría, Polonia y demás, se quieren ir, sí, con una crisis financiera, de inmigrantes, crisis políticas, institucionales y demás, tremenda. Pero para muchísima gente es la referente que se debe tener para dirigir un país. Qué diferentes somos algunos a otros. Pero bueno, ahora sí, para comentar un poco, tras el recuento de los 299 distritos electorales, los socialdemócratas se alzarían como ganadores con 206 bancas, dejando a los demócratas cristianos en segundo lugar, con solo 196 bancas. Han perdido muchísimos votos los demócratas cristianos principalmente, y los verdes, un partido del cual hay que tener muchísimo cuidado porque va con intenciones de crecimiento cada vez más, se han quedado como tercer partido más votado con 118 escaños, la mejor elección de su historia, y va a haber que ver cómo sigue porque lamentablemente van a seguir creciendo. Luego tenemos a los liberales progresistas, como ellos se denominan, con 92 bancas, y luego a la derecha verdadera de AfD con 83 bancas, y los últimos, los comunistas, con 39 escaños. Ninguno tiene mayoría y van a tener que negociar. Hay distintas hipótesis que pueden unirse todos los partidos más de izquierda más los verdes. Otros se dice que podrían negociar los socialdemócratas con los demócratas cristianos. Algo lógico porque entre socialdemócratas se entienden siempre, entre la centro izquierda y la centro derecha entre comillas se entienden. Y también un dato muy importante que veía hoy cuando estaba armando justamente el bloque, es que si uno se pone a ver la división entre lo que antes era Alemania Oriental y Alemania Occidental, ve que donde la gente sufrió el comunismo de verdad, donde la gente sufrió todo el hambre, la crisis, la pobreza, tener a su familia al otro lado porque le construyeron un muro enfrente de la casa, uno ve un poco un voto más hacia la derecha, donde por ejemplo el partido de derecha AfD con casi 20 puntos. En cambio, cuando uno se va a la parte occidental, más eco-friendly, más cerca de Bélgica y Holanda, exacto, puede ver por ejemplo cómo está primero claramente el partido el socialdemócrata de centro izquierda, luego encontramos a los demócratas cristianos, luego encontramos a los verdes, y allá al último, al fondo, uno encuentra a la derecha verdadera y a la derecha fuerte, y en estos lugares, principalmente occidentales, es donde hay en distintos distritos donde se han teñido de verde, que es que el Partido Ecologista ganó totalmente ahí, lo cual me parece preocupante y nos muestra un poquito que en una de esas la salvación de Europa no está tanto para el lado occidental como mucha gente cree, sino que está un poquito más para el lado oriental, con algunos países como Hungría, Polonia, alguna parte de Alemania también donde ha ganado AfD y demás. No sé, amigo, qué análisis puede hacer de toda esta situación. Que sería la parte menos europea de Europa. Sí, básicamente. Sí, mira, por un lado tenemos, por ejemplo, en la región de Baviera, otro conjunto de votos más referido a la CDU, o sea, los demócratas cristianos, que son un estilo conservador, entre todas las comillas posibles, sí, que bueno, así han dejado el país, me parece, en el progresismo. Pero bueno, Baviera todavía se mantiene ahí con esa tinte. He visto que en Múnich específicamente hubo cierta región que votó a la AfD, una región más del sur. Después tenemos la parte más oriental, donde en Leipzig o en Dresden, por ejemplo, bueno, Dresden es una ciudad muy famosa y muy conocida porque fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, fue una de las peores catástrofes que sufrió Alemania, incluso comparándolas con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y ahí quedó, bueno, en la parte oriental, una ciudad devastada que hoy en día ha votado a la AfD, a la Alternativa por Alemania, que en esa región, para que se ubiquen, está muy cerca, está prácticamente en la frontera con la República Checa, en la región de los Sudetes. Y como decía Nico, la región más al norte, pero de la parte occidental, donde votaron prácticamente en su totalidad al Partido Socialdemócrata, un partido que pareciera que no han leído la historia turbia de ese partido después de la Primera Guerra Mundial,
personajes como Rosa Luxemburgo, que formaron parte de esas ideas totalmente tirado al comunismo en aquel momento, y bueno, la Liga Espartaquista, los que hayan tenido un poco de conocimiento acerca de lo que fue aquella época, esos levantamientos y esas sublevaciones que hacían en Alemania buscando la desintegración del país, formando un intento de una república en Prusia, otra república de Baviera, en este caso también, hablando del separatismo que buscaban en aquel tiempo, donde los nacionalistas, digamos, terminaron parte del ejército salvando de este ataque contra su nación. Bueno, eso representa la socialdemocracia, en este caso los progresistas del SPD, que se lo abrevia, y bueno, Merkel se va a tener que ir, y hay varias combinaciones de alianzas, yo creo que hay 4 o 5 combinaciones posibles de alianzas. El AfD no ha crecido como lo que se esperaba, la verdad que, bueno, comparado con los otros grupos, con el grupo de Visegrado, con Hungría, Polonia, están medio bastante lejos de Alemania. Hay una Alemania que es una cosa y otra Alemania que va por otro lado, con un progresismo total. Es que están cómodos, eso es lo que pasa en Alemania, están cómodos, es el estado ese de bienestar, como ocurre en Dinamarca, en Suecia, como ocurre en esos países donde la gente está muy, muy cómoda. Y están tan cómodos que, por ejemplo, dentro de toda esta votación, también los ciudadanos de Berlín votaron a favor de que el gobierno expropie, sí, en Alemania, que el gobierno expropie, cual Hugo Chávez expropiase las viviendas a grandes propietarios, en un referéndum consultivo, el cual sacaron más de 56% a favor de esto. Y bueno, no es lo que yo vengo hablando, por ejemplo, cuando traigo temas económicos, hablando del tema de los alquileres, del tema de los inmuebles, de cómo se quieren cambiar el panorama y las teorías, las estrategias de cómo ir dejando a la gente sin sus inmuebles o sin sus viviendas, despojándolos, todo el tema, lo que tiene que ver con el tema de los alquileres, etcétera. Y Alemania está exactamente en lo mismo, y ahí veíamos los festejos como una parte de la población festejando la expropiación en Alemania, ¿no? En Alemania no han aprendido nada. Bien, Horacio. Sí, perdón por la demora en ese sentido, estaba justamente trabajando con el tema del merendero. Respecto al tema de esta ley que ha sucedido en Berlín, digamos, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque incluso he escuchado medios nacionales acá en Argentina que lo toman como una suerte de puntapié para iniciar una serie de reformas jurídicas en la región. ¿Por qué? Porque incluso hoy la propia, entre comillas, izquierda o el progresismo mediático dicen, si esto hubiese pasado en Argentina ya estarían diciendo que es un proyecto chavista. Ya se está demostrando, si pasa en los países capitalistas, quiere decir que tan malo no es, tenemos que seguir ese ejemplo. Así que es para tener cuidado, porque incluso si vemos lo que fue la ley de alquileres acá en Argentina, ya tenemos un precedente de cómo se interviene. Y es que en Berlín hay una ley de alquileres muy parecida a la Argentina. Además, dato de color. Otro dato, sinceramente este tema a mí me llama mucho la atención, porque bueno, es algo que me toca bastante de cerca. Pero allá en Alemania, el 80% de los que viven en Berlín, no, digamos, de los que habitan, no son propietarios. Digamos, si se manda un plebiscito, donde el 54 o 57%, si mal no me acuerdo, estuvo a favor de esta suerte de expropiación. Lo cual quiere decir que es un poco sesgado, digamos. Primero porque se toma como punto de partida la decisión circunstancial por una mínima minoría de cómo se tienen que manejar las relaciones de propiedad. Y segundo, si hay una simetría en lo que es la habitabilidad, pues un déficit habitacional en ese sentido, la solución no me parece que sea precisamente eliminar el derecho de propiedad para distribuir lo que ya hay, porque eso desincentiva por completo cualquier proyecto de construcción a futuro. Dejo de tener que hacer en todo caso es incentivar con, por ejemplo, una exención impositiva a cualquier inmobiliaria, cualquier constructora que desee construir su hogar, habilitar una serie de créditos, si quieren ver en términos de izquierda, habilitar una serie de créditos a la familia para que pueda comprar su departamento. Pero una cosa es estimular la oferta, que va a hacer caer naturalmente los costos, y otra cosa es directamente expropiar, que lo que se hace es, el día de mañana, el que tiene dos monedas, ¿qué va a hacer? La invierto en Bitcoin, la invierto en algún banco, pero no la pongo en algo tangible como puede ser un ladrillo. Y esto me recuerda, y con esto cierro, lo que fue el Foro de Davos. No poseerás nada y serás feliz. Que recuerden dónde emerge. Lo que se está viendo es que naturalmente las personas están tendiendo a buscar la vida de rentas. Es decir, bueno, así como alquilo la licencia de Microsoft un año, alquilo una propiedad un año, al otro año alquilo otra propiedad, pero no hay una posesión real. Y el propio sistema está buscando eliminar por completo cualquier sentido de posesión. La persona queda allí varada
y creyendo que es feliz porque consiguió la ley de alquileres, consiguió la expropiación, consiguió que el Estado regule. Lo que hace en todo caso, ¿saben qué están haciendo? Favoreciendo que 2 o 3 capitales ya terminen de consolidarse a través del poder político en su búsqueda de perpetuación financiera, digamos, porque acá hay que ver también cuáles son las inmobiliarias que están involucradas. Dicen, se concentran en ciertas inmobiliarias. Sí, pero luego, es una expropiación, no es una confiscación. Y ellos ya se aseguran estar bien parados con lo que ha sido la inversión futura, ya reciben su patrimonio a cambio y listo, se desentiende de todo problema. Y luego el Estado va a tener que rearmar quién se va a hacer cargo de esta administración. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que les digo, sintetizando, se benefician todos menos el ciudadano. Curiosamente el ciudadano que vota esto. Por eso hay que empezar a revisar esto de más y mejor democracia, que no es tan compatible con la propiedad como muchos creen. Y hay que ver quién termina financiando esa expropiación, ¿no? Además, porque digamos que no creo que las mismas inmobiliarias sean las que financian las ellos se ven expropiaciones. beneficiados, por eso Claro. es un acuerdo entre privados y públicos. Sí. O sea, eso ni cerca es capitalismo, ni cerca es libre mercado, ni cerca es un intercambio con reglas claras. El famoso empresario, más allá que no muestre el término, pero Sí. es más aplicado que nunca. O sea, acá las Y empresas... tampoco sería un comunismo, porque No. básicamente es una redistribución de la propiedad desde el pueblo hacia lo de las inmobiliarias, básicamente, Claro. porque es la que están terminando recibiendo el dinero por la expropiación. Exactamente, no, y eso de comunismo, hay que empezar a repasar los conceptos, porque yo veo algunos que hablan de que ley, sí, está bueno en el refrán, pero es un poco más complejo lo que Sí. pasa actualmente. Hoy lo público y lo privado han generado una masa amorfa de opresión al pueblo, simplemente eso. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio, en donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.